crocheteras y crocheteros. En este video les voy a enseñar a utilizar su devanadora de hilo, que es muy fácil y rápido de utilizar, pero les voy a dar el tutorial para que ustedes también la puedan usar. Entonces, esta devanadora que yo tengo viene solamente con estas dos partes. Entonces, aquí tiene esta ruedita que nos va a servir para ajustar este ganchito, que es el que se va a acomodar a la mesa o superficie donde nosotros la vamos a utilizar. Aquí yo la voy a expandir un poquito más, ya que el escritorio donde la utilizo está a lo ancho para acomodarla. Entonces aquí voy a revisar si ya alcanza a quedar. Todavía le falta un poquito. Voy a seguir dándole vueltas hasta que lo pueda acomodar bien. Aquí ya quedó. Si pueden ver, aquí se alcanza a colocar perfectamente. Entonces ahora lo voy a ajustar para que no se mueva. En esta parte de aquí vamos a colocar esto y le vamos a dar vuelta. Aquí te dice hacia dónde le tienes que girar, y este lo tenemos que acomodar de esta forma y lo tenemos que jalar con fuerza para que quede firme, así, porque si no lo dejamos firme se va a estar soltando y no va a realizar la función para devanar. Entonces aquí ya tenemos armada la devanadora. Y lo que vamos a realizar ahora es colocar nuestro hilo. Yo voy a utilizar este hilo. Entonces lo voy a colocar pasándolo por esta partecita, y en la parte de arriba lo voy a colocar así. ¿Se alcanza a ver? Así se tiene que colocar, dejando una hebra suficientemente larga para que quede en el centro. Entonces, ahora que quedó así, lo que vamos a hacer es empezar a girar la palanquita para que se vaya formando nuestro ovillo. Entonces vamos a dar todas las vueltas necesarias para realizar nuestro ovillo de hilo. Aquí, si a nosotros nos pasa esto y se atora un poquito en la parte de abajo, lo que podemos hacer es jalar nuestro hilo de esta forma, dándole vueltas hacia el lado opuesto al que va girando, y se va a desatorar. Entonces podemos seguir hasta concluir el hilo que queremos ovillar.
Muy bien, crocheteras, entonces aquí ya estoy terminando de ovillar este hilo y ya solamente la punta la voy a acomodar para que no se vaya a soltar de esta forma y voy a sacarlo así. Y este sería el resultado. Espero les haya gustado este tutorial. No olviden suscribirse, dejar su like y estar al pendiente para próximos videitos. Hasta la próxima.